bienvenidos a Crónicas de los Últimos Tiempos. Somos Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, una organización nacionalista, católica, que pugna por la reunificación de las Españas de ultramar, en un nuevo imperio con Jesucristo como Rey, una sola fe, la Santa Iglesia Católica, y en pie de lucha por la salvación de las almas y la derrota final de Lucifer. Dicho esto, el día de hoy tocaremos un término que se ha convertido en una arma arrojadiza de la revolución cultural: el fascismo. Y para esto, nuestro camarada Hedwig nos hablará desde Puebla, México. Vamos, Hedwig, los micrófonos son suyos. Muchas gracias y pues bienvenidos a todos a esta transmisión. Pues la idea de este espacio es que sea pues un lugar alternativo a toda esa ideología hegemónica dominante, es producir información valiosa para la reflexión, y en esta ocasión pues vamos a hablar de una de las figuras más icónicas de entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Benito Amilcare Andrea Mussolini, il Duce Benito Mussolini. Él nació el 29 de julio de 1883 y podemos decir que él pues fue un líder de su tiempo. Podemos saber, los aficionados a la historia, que pues el principio del siglo XX pues estuvo lleno de los catastróficos resultados que llevó pues la lógica de todo ese sistema político vetusto de las democracias parlamentarias liberales, y pues obviamente sus efectos en lo social, en lo económico, en lo político, y obviamente pues las crisis económicas financieras, la Gran Guerra Mundial y demás, pues obviamente pues dejaron devastado no solamente Europa, sino América, todo el mundo, ¿no? Y pues obviamente surge de forma natural en tiempos difíciles pues toda una generación de líderes morales, políticos y militares pues que buscan precisamente restaurar la dignidad, el honor, la economía y principalmente los valores espirituales de su nación. Tal es el caso, por ejemplo, en España, de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco, en Rumanía, Codrenau, pues obviamente John Antonescu, Gottfried Peder y Adolfo Hitler en Alemania. En general, ¿no? Podemos decir que fue toda una gran generación de hombres que buscaban, pues obviamente, restaurar pues a sus naciones. Benito Mussolini fue un apasionado de las letras y del periodismo y de la oratoria desde sus comienzos, y diapositiva, él pues se inscribe en el Partido Socialista Italiano cuando pues él era apenas un bachiller, un joven, y pues al poco tiempo pues ya saben, ¿no? Él siempre con esa mentalidad y esa actitud altiva, pues no tardó mucho en hacerse de problemas todavía en ese bando socialista. Y pues ya después, en cuanto empieza con toda esa actividad intelectual y demás, empieza a conocer y a leer sobre pues obviamente los pensadores nacionalistas, tanto de Italia como de otras naciones, pues él se va dando cuenta pues que algo no cuadraba, ¿no? Que esas ideas socialistas pues no encajaban dentro de lo que es o se entiende como aspiraciones nacionales, ¿no? Como sentimientos de la nación. Llega la Primera Guerra Mundial, él es asignado a la División 11ª, y pues incluso él llega a recibir heridas de combate. Por ahí hay algunas fotos, estalla un explosivo, y bueno, termina la guerra, y pues él en 1919 pues ya está más que definido, ¿no? Que el amor a su patria pues tiene que primar sobre los demás valores, ¿no? Y bueno, él abraza lo que él podría entender y definir como el fascismo, ¿no? Y él incluso llega a decir en 1920 en su libro El fascismo: para nosotros fascistas, la vida es un continuo combate incesante que aceptamos naturalmente con gran valor y con la gran intrepidez necesaria.
Es decir, antes de entender el fascismo en todos sus aspectos económicos y demás, debemos entender que es una concepción espiritual y moral de un pueblo, y que es simplemente la consecución política, económica y organizativa, pero de ese ímpetu, ¿no? De ese sentimiento nacional. Entonces, así es como se genera todo lo que es la política económica, que partiría en algún momento de un documento que él hizo en los años 20, si no me recuerdo, y pues él trata de establecer en ese plan pues, todo lo que se entendería como un crecimiento hacia adentro, ¿no? Un desarrollo hacia adentro, una corporativización de todos los sectores, todos funcionales en torno a un eje central nacionalista, obviamente, y que, pues, obvio, busca restaurar en todos los sentidos. Si es económico, pues obviamente parte de toda una teoría del valor trabajo. Establece jornadas de 8 horas, apoyo a las juventudes, a la infancia, pero también el apoyo a la vejez. Obviamente, pues también da pensiones a los ancianos, busca pues un régimen autárquico, es decir, la autosuficiencia económica, y pues obviamente pues en todos los sentidos el Estado como mediador. Por todo esto es que algunos lo conocen, o ellos pretenden a sí mismos llamarse como una tercera vía, la cual va a mediar entre todas esas situaciones socialistas en las cuales se elimina la propiedad privada, se elimina todos los derechos privados, y en contraparte pues también no caer en los excesos del liberalismo burgués a ultranza de las grandes compañías que también operan en contra de los intereses nacionales. Entonces, por eso es que el fascismo pues obviamente va a incomodar, no va a incomodar a nivel internacional, pero afortunadamente siempre va a obtener el apoyo pues de su nación, del pueblo. ¿Por qué? Pues porque es una expresión del pueblo, así de sencillo, ¿no? Paso al siguiente lector, al siguiente comentarista, no sin antes comentar que, bueno, él llega políticamente, se hace del poder en 1922 con algo que se llama la Gran Marcha en Roma. Pero, ¿alguien hasta aquí gusta comentar sobre el mismo Mussolini o sobre el fascismo en general? A mí me gustaría comentar sobre lo que mencionaste de cómo definía Benito Mussolini el fascismo, ¿no? Como una constante lucha por mejorar las condiciones de la propia nación, ¿no? Y eso entra en concordancia pues con la religión católica. Pues en la religión católica hemos visto varias citas en las que, por ejemplo, dice: has decidido seguirme, ahí mismo encontrarás la guerra. Otra, por ejemplo, yo he venido a traer la espada. Otra, por ejemplo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Es decir, Benito Mussolini llegó también a empujar un concordato con la Iglesia Católica, porque tanto su régimen como el régimen nacional socialista, pues tomaba muy en cuenta la religión, ¿no? La fe. Era un movimiento cristiano, digamos. ¿Es correcto? Habla la Federación. ¿Alguien más gusta comentar? Kathleen. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría comentar, de lo que ya hemos escuchado, es que él comenzó como de izquierda, pero al darse cuenta de todo lo mal que se manejaban las cosas ahí, y de que al final el obrero terminaba perjudicado, él no estaba contra el capitalismo y contra todas las derechas, pero también contra la izquierda. Entonces él no se definía ni de izquierda ni derecha, sino que él buscaba un nuevo imperio, un nuevo tipo de gobierno, muy diferente a lo que
a lo que actualmente tenemos, ¿no? Que supuestamente son contrarias, pero realmente siempre han trabajado juntas. Supongo que se dio cuenta de que el movimiento de izquierda pues realmente está controlado por alguien externo, alguien fuera de la nación. Por eso la internacional socialista, ¿no? Es decir, no es la nación la que decide sus destinos, sino que es solamente un tentáculo de algo más allá, transnacional, que está decidiendo los destinos de tu nación. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, dice, no, eso no puede ser la vía. Es correcto. De hecho, pues él, cuando habla sobre el Estado, pues él marca pues tiene que ser esto una evolución y una decisión de la misma nación. Eso es fundamental. ¿Cuál es la diferencia de los supuestos republicanos que dicen que la soberanía pues proviene del pueblo? Pues que esa es retórica. En cambio, en contraposición, encontramos que efectivamente de los intereses, de los sentimientos de la nación se van aglutinando en una serie de liderazgos, es decir, que es una voluntad viva y que esa voluntad viva se vacía en lo que es este nuevo Estado, a diferencia de los republicanos que pues, establecen sus leyes aparentemente con un espíritu de la ley que está basado en la voluntad del pueblo, pero realmente pues no es así. Tanto que pues los diputados opinan una cosa, hacen leyes de una cosa y la gente pues generalmente siempre queda inconforme. ¿Por qué? Pues porque son situaciones completamente diferentes, son intereses diferentes y realidades completamente diferentes. En cambio, todos los estados fascistas, en todos los estados nacionalsocialistas o de un corte similares, siempre va a haber un clamor popular alrededor del líder y del mismo Estado, y todos se asumen como proveedores de esa fuerza al Estado. El mismo Führer decía que allá donde va el pueblo, atrás va marchando el Estado. Es decir, el Estado simplemente es una expresión del mismo pueblo, así como es. Así es. Debemos de recordar lo que estos dos personajes se dieron cuenta. Sus modelos de Estado eran completamente antidemocráticos, dado que el modelo democrático es un modelo masónico, es un modelo en el cual las logias son las que controlan los candidatos, los gobiernos, a través de los partidos. Entonces, los mismos partidos parten a la nación en diferentes sectores contrapuestos. Entonces, ellos rompen ese esquema y dicen, el pueblo por delante, un líder dirigiendo y no hay más que el progreso. Por eso ambas naciones, tanto Italia como Alemania, pues rápidamente salieron de sus crisis. Así es, y de hecho pues se basan mucho en el patrón trabajo, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque si lo basamos el valor de la economía en un mineral, etcétera, pues el que no tenga ese mineral pues ya se condena, el que no tenga petróleo se condena, ¿no? O no va a tener ese poder, ¿no? Cuestiones financieras, pues es usura en general, pero ¿qué es lo que sí podemos tener todos los pueblos? Pues trabajo, ¿no? Trabajo de toda la gente, ¿no? Y es por eso, y es lo que más les incomoda a los socialistas, que realmente la verdadera voluntad de los grupos sociales vulnerables pues necesariamente tendría que ser nacionalismo, ya que pues
es un modelo que verdaderamente ve por toda la gente, ¿no? Desde la gente de a pie, por la gente que produce valor, la burguesía, como también pues tanto idealistas como materialistas, siempre da para todos, ¿no? En cambio, los modelos pues, economicistas de valores ficticios, pues siempre van a favorecer a la casta que lo creó, así de sencillo. Esa es la gran diferencia. ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos a hablar obviamente solo de las camisas negras. Se le conoció, era la milicia voluntaria per la sicurezza nazionale, ¿no? Es la milicia voluntaria por la seguridad nacional. A veces también se le llamaba la escuadra de acción. Pues obviamente era el equivalente a algo que necesitaríamos actualmente para hacer algunos de los mítines o de los eventos que pues, todos los nacionalistas llegamos a tener, ¿no? Nuestros eventos. Un ejemplo, por ejemplo, el CEPAC, hace poco hubo una conferencia de la nueva derecha y pues obviamente pues hubo llamamientos en Twitter y en redes para sabotear, ¿no? Y pues sí, se hicieron presentes. Afortunadamente no los dejaron pasar, pero bueno, si eso es actualmente, imagínense cuando en esos tiempos pues los socialistas y los anarquistas realmente perseguían y asesinaban a líderes y a familias de los líderes nacionalistas, pues tuvo que crear un escuadrón de protección, ¿no? Y en este caso pues eran las camisas negras, ¿no? Herederos de lo que antes se llamaban las fases italianas de combatimiento, ¿no? Que pues era sí, bueno, era su versión anterior. Básicamente se entiende que pues es el círculo más interno, que no solamente ve por la seguridad de los ponentes y los hablantes, sino también pues tienen que estar políticamente pues bien integrados. ¿Para qué? Pues para que funcionen, ¿no? Para que funcione completamente la organización, ¿no? Si lo vemos en términos prácticos, y pues si lo vemos ya en términos funcionales a la ideología, pues evidentemente pues tiene que ser alguien que no se pueda corromper, alguien que efectivamente crea que lo que se está haciendo pues va más allá de los elementos prácticos, sino realmente hay una lucha espiritual, moral en todos los sentidos. Así es. Adelante, Mirna. Exactamente, solamente quería comentar que cuando yo estuve leyendo sobre Mussolini me gusta mucho porque se encuentra justamente también cuando estaba Adolfo Hitler, ¿cierto? Sabemos que tenía las SA y bueno, Mussolini creó las camisas negras que tenían prácticamente la misma función. Más adelantito de esto que se hicieron la creación de estas, aparece en la biografía de Mussolini que fue encarcelado, pero Adolfo Hitler de inmediato mandó al rescate por él, es decir, ayudó a que saliera, porque como sabemos fue aliado obviamente de Adolfo Hitler. Entonces esta parte a mí me gusta mucho porque, bueno, como que a mí no me cabe en la cabeza cómo en esos tiempos cómo estaba Italia y Alemania, ¿no? Volviéndose de esa manera, sacando adelante lo que era la nación. Entonces, igual que también ayudaron a Franco, como ya lo habían mencionado anteriormente. Entonces sí creo que es muy importante que veamos cómo es necesario el amar a nuestra nación. Hoy en día creo que igual eso es algo que falta muchísimo. No sentimos ese amor o no sentimos esa identificación por la nación, ¿no? Hay veces que, ¿de dónde es? No, pues México, y o sea, a veces como que a algunas personas les resulta tal vez algo, no sé si vergonzoso, penoso, pero tampoco como que cooperamos para que ese sentir sea mejor. No, a mí me gusta igual que Mussolini tuvo a su papá que era docente, entonces
desde esa parte, ¿no? Yo creo que igual su papá hizo mucho trabajo sobre él, para que él, porque él menciona, igual como ya ustedes habían comentado, que tenía, había crecido con ideas del marxismo, ¿no? Entonces se da cuenta que obviamente no iba por ahí, y bueno, la verdad es que pudo darse cuenta a tiempo y ayudar mucho a que fue a Italia. Fíjate que lo que comentas muestra esa parte humana, ¿no? Tanto de Mussolini como de Adolfo. Cómo Mussolini, siendo un joven idealista, pues se enrola en esos movimientos donde él pensó, bajo su esquema joven de idealista, que podía ser una solución. Cuando se da cuenta, cuando ve el monstruo por dentro, dice, no, esto no es la vía. Y él impulsa la nueva vía. O sea, y mucho de eso yo estoy seguro que le aprendió Adolfo. Y como hombre de honor, Adolfo va y lo rescata en la guerra, ¿no? Cuando queda apresado. Y ellos mismos también, como camaradería, van y ayudan a España, como tú lo mencionas. Así es, entonces sí es una parte muy, honestamente es como muy gratificante, ¿no? Saber que sí es cierto, que hay personas que realmente por ser camaradas lo van a hacer, ¿no? Y vuelve a lo mismo, ojalá hoy en día tuviéramos ese sentimiento de camaradería hacia los demás. Y yo creo que todo sería también diferente. Sí, yo nada más quería agregar algo a lo que estaban comentando, que es que nos damos cuenta que a pesar de que los satanizan a los tres actualmente, pues vemos que realmente ellos amaban a su nación y querían lo mejor para la nación. Entonces todas las acciones que vemos y los frutos que dieron, porque realmente todos pasaron por momentos muy difíciles en la nación, de pobreza, en que la gente no tenía ni qué comer, y pasaron por todas esas dificultades y lograron que su nación creciera económicamente y que las personas pues mejoraran en todos los aspectos. Entonces pues es una gran evidencia que realmente lo que nos cuentan es pues es falso. Es correcto. De hecho, como comentaban, una vez él dentro de los movimientos socialistas, pues se llega a dar cuenta, ¿no?, que los liderazgos, los financiamientos y los fines básicamente tienen un nombre, una raza, un apellido y una procedencia, ¿no? Y pues obviamente pues que todas esas cuestiones están en contra del pueblo, ¿no? Y pues forzosamente el programa económico pues tiene que ser excluyente con esos intereses. ¿Por qué? Pues porque operan contrariamente al crecimiento y simplemente la dignidad de la nación. Y bueno, pues también para poner de manifiesto que mucho de lo que está ahorita son copias, parches o remedios que se hacen de los modelos funcionales económicos que se lograron en los años 30 por los movimientos fascistas. Bueno, se llama así por generalidad, básicamente fascistas solo y únicamente, principalmente fue italiano, ¿no? Pero bueno, para simplificar y simplemente por simpatía, pues también todos implicaban lo mismo. Pues todo lo que es el corporativismo, pues muchos países después de la guerra lo implementaron, ¿no?, políticamente, económicamente, todo lo que son el Estado como mediador, pues también hay muchas leyes en sus apartados sociales lo incluyen, a partir de que, bueno, pues mira, los fascistas porque tienen tanto éxito, bueno, porque ellos sí tienen un Estado que media entre esos intereses, ¿no? Sindicatos al servicio de los intereses nacionales, pues claro, tiene que serlo así forzosamente. ¿Por qué? Porque si no, generalmente pues sabemos dónde termina, ¿no? Quién toma el poder de esos sindicatos y que no tienen intereses nacionales, sino todo lo contrario.
Entonces, pues básicamente lo que hicieron las potencias que ganaron la guerra, pues fue tomar lo mejor, pero pues se adjudicaron algunos de esos logros como sí mismos, como suyos. Y la misma Junta de Conciliación de Arbitraje pues creció en gran medida pues dentro del régimen fascista italiano, ¿no? Aunque no les guste, pero pues es así, ¿no? Así la defensa de sus trabajadores en contra de la gran empresa transnacional, lo que los alemanes, los 25 puntos del Partido Nacional Socialista, dice vamos a estar en contra de las asociaciones llamadas Trost, pues se refiere a lo mismo, exactamente, vamos a defender a los trabajadores contra esas pues, asociaciones económicas internacionales que vienen de un solo poder global. Entonces, pues si quieren más información, ahí está el símil de los 25 puntos de los nazis, pues es el programa de San Sepolcro, se hizo el 7 de noviembre de 1921, y ahí pueden tener pues, más a fondo todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es el programa de San Sepolcro. Si alguien más quiere comentar, tenemos video. Sí, vamos a verlo. Deutschland und Italien verfolgen das gleiche Ziel, auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsautarkie. Ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die politische Unabhängigkeit einer Nation selbst in Frage gestellt und ein Volk von großer militärischer Kraft kann zum Opfer einer wirtschaftlichen Blockade werden. Wir haben diese Gefahr in ihrer ganzen Unmittelbarkeit zu spüren bekommen, als 52 in Genf versammelte Staaten die kriminellen Wirtschaftssanktionen gegen Italien beschlossen. Jene Sanktionen, die mit aller Schärfe durchgeführt wurden, aber ihr Ziel nicht erreichten. Ja, dem faschistischen Italien sogar Gelegenheit gaben, der Welt seine Widerstandskraft zu beweisen. Trotz allem Drängen hat Deutschland sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Wir werden das niemals vergessen. Dies ist der Punkt, an dem zum ersten Mal ganz deutlich das Vorhandensein eines notwendigen Zusammengehens zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien in Erscheinung tritt. Der Faschismus hat seine Ethik, der er treu zu bleiben beabsichtigt. Und diese Ethik deckt sich mit meiner persönlichen Moral. Klar und offen reden, und wenn man einen Freund hat, mit ihm zusammen diesen Sende marschieren. Bien, pues sí, pues entendemos, ¿no? Siempre el racismo por antonomasia pues es combativo, porque es necesario, porque hay una lucha espiritual que viene incluso desde las dos ciudades, ¿no? que llamaba San Agustín, y que se verifica en todos los aspectos de la persona y de las sociedades, ¿no? Y pues obviamente en esta ocasión pues sí, pues ganaron la guerra, aquellos infiltrados, ¿no? Aquellos apóstatas y traidores de la humanidad, ¿no? Pero no se acaba la historia, y siguen, porque es un principio espiritual el carácter combativo, ¿no? Vamos a comentar, dime. Adelante. Sí, me gusta cómo llegas a ese término, porque, bueno, ahora sí que citando alguna película moderna, el mundo no es arcoíris y nubes rosas, ¿no? O sea, estamos aquí en un valle de lágrimas en el cual tenemos que luchar.
y me gusta mucho ese carácter del fascismo italiano, cómo lo identifica y cómo esa energía que como hombres podemos tener hacia la lucha, lo podemos encaminar en pro del beneficio de nuestra nación. Es correcto, de hecho incluso él llega a decir, he llamado a la organización la de las facies italianas de combatimiento. Dice, en estas palabras dura y metálica estaba todo el programa del fascismo, tal y cual yo lo soñaba, tal como yo lo quería, tal como yo lo hice. Y sí, efectivamente, es eso, ¿no? Es un carácter pues cristiano, es un carácter altivo, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que llevar la palabra, ¿no? O sea, es el primer principio, ¿no? Hay que nosotros llevar a cabo pues esa libertad espiritual y pues obviamente lograr lo que la doctrina pues, nos marca, ¿no? Y es un combate diario, tanto con los sentimientos, las emociones, las ideas, la filosofía, nuestra economía del día a día, etcétera, ¿no? O sea, siempre están las respuestas fáciles, siempre están las tentaciones, siempre están, pero pues el carácter cristiano, el carácter de la tradición, pues va a prevalecer o tiene que prevalecer porque pues es el único que te asegura un crecimiento y tu superación como persona simplemente, ¿no? Sí, adelante. Pues sirva este programa, Hedrick, o como para desmitificar ese término, ¿no? Negativo, ¿no? De fascismo, ¿no? Como algo negativo. Porque si uno revisa, ver fascismo en Google, sale cuestiones negativas, totalitarismo, abuso de los trabajadores y nada que ver con lo que en realidad fue. Sí, claro. Sí, de hecho, muchas de las cosas que se le pueden atribuir negativamente al fascismo, casualmente son realmente maximizadas o son hechas por los socialistas, ¿no? O sea, los socialistas sí te cortaban tus libertades, tu libertad económica, tu libertad de propiedad, tu derecho a la vida, te dictan desde cuestiones de procreación o la misma muerte y demás. O sea, todo sí se ve, pero en los modelos socialistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí no existe el individuo. O sea, están pendientes a la aniquilación, el aplastamiento del individuo en todos los sentidos, en pro de ese estado benefactor. Básicamente no ve quien no quiere ver y lo peor es que pues sí pasa todos los días, pero afortunadamente pues pretendemos que todavía hay gente que no se resigna a dejar a un lado su racionalidad y pues estar abiertos precisamente pues a la verdad, ¿no? A lo que es digno de mencionarse. Y en este caso pues sí, toda esa generación de fascistas pues nos da esa lección de que se puede hacer y en pocos años, y si todos lo hacemos los resultados son grandiosos, así de normal, ¿no? Yo hay ¿alguien quiere comentar? Creo que hay otro video, ¿no? Por ahí. Un video de finalización, sí, es correcto. Adelante. Salve popolo di eroi, salve patria immortale, son rinati figli tuoi, con la fede l'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione della Alighieri, oggi brilla in tutti i cuori. Giovinezza, primavera di bellezza, della vita, dell'eterna, il tuo canto spillera.
Mussolini, dolce povero quartiere, che non avanti le sue stiere, che non spieghi le bandiere del fascismo e del cor. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nell'ebbrezza, il tuo canto spillerà. Nella vita, nell'ebbrezza, il tuo canto squillerà. Per Benito Mussolini, egli Henry, me gustaría que toquemos, ahora sí que básicamente el programa fue un homenaje a este personaje y a su movimiento, pero me gustaría también que si pudieras comentarnos sobre que realmente su rendimiento durante la guerra ya no fue el esperado, ¿no? Ahí como que ahí decayó su figura. De hecho, pues varias veces Alemania tuvo que venir a rescatar al ejército italiano, ¿no? ¿Pudieras comentar un poco sobre eso? Sí, claro. De hecho, pues le pasó lo que a Alemania le pasó en la Primera Guerra Mundial. Recibió varias puñaladas por la espalda, ¿no? La prensa, todavía muchos movimientos izquierdistas y anarquistas saboteando continuamente. Obviamente sí, no todo el pueblo estaba pues en el entendido, sí tenían la aspiración, pero no tenían pues, las formas y la mentalidad. Entonces, pues sí, muchos se corrompieron, muchos desobedecieron, algunos llegaron en comodidad y pues, no hacían lo que tenían que hacer, ¿no? Aparte de que, pues, ya saben, ¿no?, que toda la mafia, principalmente siciliana y demás, operó siempre en contra de Mussolini, porque no se querían someter, no querían participar. Básicamente ellos son como un planeta aparte y pues dijeron, nosotros no somos como el pueblo italiano, nosotros somos aparte, y siempre estuvieron cooperando con los ingleses, franceses y después con los norteamericanos. Tanto es así que después de la guerra se les premió los grandes gangsters de los 50, 60, hasta 70, narcos, pues eran de esas familias italianas y demás. Bueno, ¿por qué? Porque se les premió, así de sencillo, ¿no? La otra, bueno, pues obviamente la monarquía, ¿no?, de Manuel III, realmente coqueteaba con unos, con otros, y al final pues también acabó traicionando, para que veas lo que es la justicia en la historia, que básicamente pues es la mano de Dios que lo está castigando. Pues efectivamente traicionó al régimen, traicionó al pueblo, y ¿qué pasó? Pues la monarquía no sobrevivió más de un año después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque pues así de traicioneros fueron, y pues así fueron defenestrados la monarquía, ¿no? Afortunadamente, ya que pues ellos siempre operaron para sí mismos, ¿no? Nunca apoyaron el régimen, nunca apoyaron al pueblo. Ellos igual vivían para sí mismos, ¿no? Y pues obviamente pues también por eso es que nunca operó todo el Estado con una unicidad, ¿no? Y sí, pues, se presentaron todos estos problemas, ¿no? Aparte de que, pues sí, desde la Primera Guerra Mundial se evidenciaron algunos, pues sí, falta de calidad en los liderazgos, los generales, comandantes. Creo que fue para Trento, ¿no? Es Trento. En la Primera Guerra Mundial se lanzaron 11 operaciones para quitárselas a los alemanes. Después de eso lograron su cometido y les duró justo como 3 semanas, y después llegaron los alemanes y se las arrebataron. De hecho, por eso es que la Segunda Guerra Mundial cambiaron de bando, porque en la primera les fue muy mal, y a pesar de que estuvieron en el bando ganador, fue pésimo, y obviamente los aliados no les dieron nada. Entonces, pues sí, les faltó pues
pues esa maniobrabilidad, mucho pues por esa corrupción, y pues obviamente ¿por qué? Pues porque le venían de toda una tradición republicana que aniquilaron y descabezaron precisamente a todos los elementos valiosos desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces pues por eso, o sea, pues básicamente estuvieron a merced de sus enemigos siempre, ¿no? Este intento del Duce fue pues, precisamente revertir, ¿no? Traer el honor, traer las buenas formas y demás, pero les faltó tiempo, ¿no? Les faltó tiempo, y aparte pues nunca dejaron de obtener traiciones desde adentro, ¿no? Entonces pues sí fueron todos esos factores que pueden, pues que se fueron acumulando, ¿no? Efectivamente pues que fue, o sea, la primera perdieron África, pues tuvieron que ir los alemanes a cubrirlo, ¿no? Perdieron todo lo que es la Hélade, pues también los alemanes tuvieron que ir a cubrirlo, ¿no? Cayó la primera vez el Duce, y pues tuvo que ir otros Corseni, ¿no? En una operación flamante, ¿no? De hecho esa no se derramó una sola gota de sangre, no hubo un solo balazo, y pues sí, lo rescataron, ¿no? De ahí se restauró un régimen en Saló, pero pues ya con la cooperación política, militar y policíaca de los nazis, pero bueno, pues también ellos se estaban enfrentando a los soviéticos, y así fueron reduciendo su fortaleza, ¿no? Hasta que pues en algún momento pues los nazis sí intentaron sacarlo del país, pero fueron pues pescados en un retén, y pues ahí ya sabemos, ¿no? Todo su final trágico, se paseó su cadáver en las plazas, arrastrándolo, deformándolo, la gente ahí, pues el coraje, ¿no? Pero no solamente fue el único que sufrió, ¿no? Todas las mujeres y hombres que apoyaron al régimen pues fueron mutilados, violados, ajusticiados, asesinados, etc. Y como todo fue pues en Alemania pasó igual, en Rumania, ¿sí, no? Entonces pues no solamente ese líder que cayó, sino que realmente fue todo el pueblo. Él era, como todos esos líderes, fueron pues como padres para sus pueblos, ¿no? Porque al final de cuentas el nacionalismo en todas sus caras pues es un sentimiento, ¿no? Básicamente es una aspiración espiritual. El resto pues son formas que va atribuyendo, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Es un principio y una necesidad espiritual, así de sencillo. Sí, adelante. Pues si ya hemos tocado todos los puntos, pues adelante, puedes cerrar el programa. Ok, antes nada más voy a cerrar con una frase que dice José Antonio Primo de Rivera, que conoció a Benito Mussolini en un congreso en 1933, y esto es lo que él comenta cuando lo conoció. Dice: ¿qué aparato de gobernar, qué sistema de pesos y balanzas, consejos y asambleas puede reemplazar a esa imagen del héroe hecho padre que vigila junto a una lucecita perenne el afán y el descanso de su pueblo? Y pues sí, esa fue la imagen que le evocó pues cuando lo vio, ¿no? Él tiene no solo autoridad, ¿no? Sino que tiene pues todo ese favor del pueblo. Eso es lo fundamental, es lo que los republicanos y demócratas y demás no pueden entender, ¿no? Que hay una realidad espiritual en la cual opera pues el verdadero sentimiento nacional, y sus líderes, en este caso pues, nacionalsocialistas, porque realmente no puede ser de otra forma. Y bueno, pues les agradecemos la atención a todos nuestros participantes, a todos nuestros oyentes, y pues esperemos que nos acompañen en el siguiente programa. Y pues vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr nuestro objetivo. La siguiente semana tenemos como tema la figura de Juana de Arco. Perfecto, pues buenas noches a todos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Si no, pues ya estaríamos terminando.
nuevamente que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Que viva Cristo Rey. Jesús.